Hola a todos, espero se encuentren muy bien. La práctica de esta semana es la 11 y corresponde al tema de dinámica rotacional. El objetivo de esta práctica es aplicar la segunda ley de Newton rotacional y el concepto de momento de inercia para determinar la masa de dos objetos, de hecho. Acá tenemos la introducción, entonces nosotros vamos a estudiar la rotación de este objeto, de un disco, debido al peso de una masita que cuelga de uno de los extremos. Entonces, mejor veamos el video de una vez. ¿Listo? Ahí vemos cómo la manzana hace que el disco se mueva. Entonces, si hacemos un análisis de fuerzas, tenemos que sobre el cuerpo que cae, es decir, la manzana en el video, tenemos la tensión, digamos con signo negativo, porque va en dirección contraria a la aceleración. La gravedad, porque va en el mismo sentido que la aceleración, y la igual a masa por aceleración por segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que esa aceleración hacia abajo está tomándose como positiva. Em, Luego, si hacemos sumatoria de torques sobre el disco, tenemos que eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular del sistema. Y reemplazando el torque, entonces, pues es hecho por la fuerza, ¿sí? Que sería la tensión, es decir, que viene en esta dirección una fuerza a un radio determinado, es decir, el radio del disco. Por eso es torque es fuerza por distancia, es decir, tensión por el radio. Luego tenemos que si hacemos la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, pues tenemos esta ecuación 4. Por lo tanto, tenemos sustituyendo la aceleración angular en la ecuación 3, pues se obtiene esta ecuación 5. Y como la tensión es igual a despejarla, digamos, de esta ecuación 1, entonces pues finalmente se obtiene la ecuación 6. Esta ecuación 6 entonces relaciona la masa que le estamos colgando, es decir, esta de este lado, con el momento de inercia del disco, la aceleración, la gravedad, la aceleración está en este lado y el radio al cuadrado. ¿Listo? Esta es la ecuación que van a utilizar para calcular la masa. Ahora pues tenemos el video a partir del cual vamos a tomar los datos. Para esto entonces vamos a utilizar el cronómetro y la regla. Y los datos que tienen que tomar entonces corresponden a 6 datos de tiempo y distancia para cada uno de los objetos colgantes. Entonces, adelantan el video hasta cuando el niño corte la cinta. ¿Listo? Entonces, digamos ahí cortó la cinta. Ponen la regla en el borde que van a empezar a medir la manzana, ¿sí? Entonces yo lo voy a medir con el borde superior, entonces ponen ahí su regla e inician el cronómetro en 0. Registran ese dato acá en la tabla y luego van a adelantar 0.1 segundos y registran este dato de tiempo y el correspondiente dato de distancia. Una vez tengan esa tabla llena, más o menos con 6 datos, entonces van a hacer la gráfica de posición versus tiempo y como esto es una caída libre, entonces van a hacer un ajuste cuadrático a esta gráfica y van, entonces, lo que hacemos siempre, ¿no? Ajuste en el eje horizontal, en el eje vertical la distancia y luego van a hacer una curva cuadrática, ¿cierto? Listo. Una vez tengan esa curva, pues van a obtener este cuadro, van a mostrar las incertidumbres y recuerden que esta A mayúscula, es decir, el tiempo que va con el término al cuadrado, corresponde a un medio de la aceleración. ¿Listo? Entonces, de ahí pueden despejar la aceleración de ese objeto.
Hacen exactamente lo mismo con el segundo objeto del video, es decir, ustedes le pueden dar acá, le dan esfera azul y configuran de la misma manera que lo hicieron en el video anterior. Esperan que el muchacho corte la cinta y empiezan a tomar los datos. Esos datos los ponen en esta tabla y hacen exactamente la misma gráfica para sacar la aceleración utilizando este espacio de acá. Luego van a medir el radio del disco con la regla, ¿sí? Es decir, este radio del disco con esa regla. Y van a calcular el momento de inercia del disco. Entonces, recuerden cómo se calcula el momento de inercia. Vamos a darle aquí, cambiar columna, fórmula de la columna. Recordando que la fórmula es un medio, entonces 0.5 por la masa del disco por el radio al cuadrado. ¿Listo? Una vez tengan calculado ese radio del disco, pues van a seguir acá a calcular la masa de los objetos colgantes utilizando la fórmula que se les muestra en la teoría, que es la número 6. ¿Listo? Utilizando esta formulita de acá. Y entonces eso lo van a hacer para los dos, utilizando las dos aceleraciones, es decir, van a encontrar la masa de la manzana y la masa de la pelotica azul. Finalmente van a calcular la incertidumbre de las dos masas usando esta expresión de acá, que ya hemos visto en clases anteriores cómo se relaciona esa incertidumbre de la masa con las derivadas parciales, teniendo en cuenta que la masa m minúscula, pues es la que ustedes calculan acá. La masa m mayúscula es la del disco y su incertidumbre la dan acá. La aceleración y la incertidumbre la sacan de la gráfica y pues tengan en cuenta que todo esté en unidades de sistema internacional. En esta sección tenemos el análisis cualitativo, como es de costumbre, y finalmente las conclusiones, donde no olviden escribir los nombres y abordar los objetivos de la práctica.